Dios les bendiga, hermanos. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Vamos directamente a nuestras palabras, a la palabra del Señor. Vamos a leer nuevamente el segmento escritural de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a versículo 9. Dice la palabra de nuestro Señor en esta mañana: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. A lo largo de 4 semanas, que fueron de alguna manera segmentadas por un espacio en donde expusimos acerca del diaconado, hemos visto ciertamente enarbolado bajo un principio regulador que es una esperanza viva. Pero ciertamente lo hemos subdividido en 4 temas o en 4 subtemas, y cada subtema traerá su propia descripción, y así lo hemos hecho a lo largo de estas 4 semanas. Dejando claridad que bajo la percepción podemos encontrar en este segmento escritural 4 verdades para los creyentes. Y en este sentido, hermanos, cuando hay una carta siempre tiene un destinatario, y ese destinatario necesita estar apercibido con la intención de saber si ese documento es para él. Creo que cuando uno abre una carta que no le corresponde, no va a tener mucho sentido, pero estoy totalmente seguro y convencido que la carta no fue escrita solamente para un grupo de personas que tentativamente durante el tiempo de la persecución de Nerón estaban exiliados de Roma a causa de su fe en Cristo. Mi seguridad estriba en esta mañana en que esta carta no solamente ha quedado en un espacio temporal totalmente acotado, sino que tiene resonancia aún para los creyentes a lo largo de la historia en los diferentes momentos, y no solamente por la tribulación que viene a causa de una persecución per se o en sí misma, sino a causa de las mismas pruebas y dificultades, las mismas tribulaciones que vienen implícitas a causa del Evangelio. En este sentido hemos hecho una distinción, y en esto quiero ser totalmente claro. Nunca será lo mismo las tribulaciones a causa de las consecuencias de nuestro pecado. Jamás serán lo mismo. Nos agrade o no nos agrade, pero jamás serán lo mismo las consecuencias y el sufrimiento a causa de nuestra propia perversidad que las consecuencias por seguir a Jesucristo y hacer su voluntad. Cuando nosotros hablamos acerca de su voluntad, hablamos no acerca de lo que yo creo, pienso, considero o se me ocurre, hermanos, porque el corazón es traicionero.
Cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios y qué es lo que estaban haciendo nuestros hermanos en aquel tiempo a causa de seguir al Maestro, las Escrituras nos dicen que sí o sí la tribulación vendrá. En la propia boca de Pablo dejaría claridad que sería necesario, no es opcional. No es opcional para el verdadero creyente pasar por tribulaciones, eso es un hecho. La cuestión, hermano, es cómo reacciona ante esas tribulaciones. Y en este sentido, hemos identificado 4 verdades que hemos desarrollado a lo largo de esta sería la 4ª semana. Y veíamos en esas 4 verdades, la primera de ellas que, de acuerdo al tema general, la primera verdad es que nosotros tenemos una esperanza viva. De verdad, hermano, pases tribulaciones o la pases bien en esta tierra, tarde o temprano tú y yo estaremos delante de la presencia del Señor. Y en ese momento no habrá otros más. Tú y solamente tú tendrás que mostrar, y ni siquiera mostrar, porque el Señor escudriña aún las intenciones del corazón. La diferencia estriba en que nosotros tenemos una esperanza viva, hermano, de que en aquel día el Señor juzgará. Y créeme que ahí no valdrá tu opinión, será únicamente el juicio justo de nuestro Señor, no habrá nada más. Vimos una segunda verdad, y esta fue la verdad de que esos herederos del reino de los cielos, los creyentes tienen una segunda verdad y se afianzan o nos afianzamos sobre ella, y es que tenemos una herencia segura. Vimos un tercer segmento en el cual dejamos claridad a la luz del mismo texto que esa fe que es genuina tendría que ser probada. Al igual que probamos el oro, hermanos. Al igual que pruebas cualquier metal. Al igual que consideras si algo es real o no lo es, de la misma manera, hermanos, nuestra fe será probada. Y por un lado, si nuestra fe es genuina, aún la tribulación será benéfica para nosotros. Porque la prueba trae paciencia. El día de hoy, si Dios lo permite, estaremos llegando a este 4º segmento o esta 4ª verdad. Y esta 4ª verdad se centra bajo el hecho de que el creyente no puede estar atribulado hasta la lona, hermanos. No puede suceder con un creyente así. Porque entonces él pensaría que todo el contexto depende de él, que él tiene las capacidades para resolver o para dejar de resolver. Y no estoy diciendo que no haya esa tendencia, más adelante lo veremos. Pero hermano, nuestro gozo en medio de las tribulaciones y en medio de la prueba debe de centrarse en que reposa en Cristo. Y adelante hablaremos un poco más de ello. A manera de recapitulación para los que esta es la primera ocasión que están con nosotros o de alguna manera no estuvieron en las semanas pasadas, hablaré de manera muy sencilla de los 3 primeros segmentos, recordando que cuando hablamos acerca de una esperanza viva, hablamos acerca de un motivo, una motivación en la cual el apóstol Pedro, que es el escritor de esta carta, explota en una total alabanza delante del Señor. Y lo hace por medio de algo que los teólogos llaman una doxología, una expresión de alabanza a Dios. Hermano, aún en medio de la tribulación, Pedro estaba en medio de la tribulación. Pedro estaba angustiado por la persecución. ¿Cómo es posible que pueda explotar en medio de esa tribulación? Porque Pedro tiene esa verdad viva, esa esperanza viva dentro de él. Y pudimos encontrar 3 motivantes. El primero de ellos es que Pedro identifica que todo esto es conforme a la grandeza y la misericordia de Dios. Todo estriba conforme a la grandeza y la misericordia de Dios. Pero Pedro también identificó que todo esto, independientemente de lo que afecta a nuestras vidas, debe de traer un gozo y una esperanza viva porque el Señor fue Él, hermanos. Nosotros no le buscamos, fue Él. Eso nos dice la enseñanza bíblica. Fue Él quien nos hizo renacer para una esperanza viva.
Nosotros estábamos perdidos. Nosotros estábamos totalmente alejados y destituidos de la presencia del Señor. ¿Qué puede hacer un corazón cuando reconoce que todo esto se ha gestado total y plenamente porque fue la voluntad de Dios? Solamente podemos explotar en glorificar su nombre. Pero no basta con ello. Pedro identificó que además esto no solamente es que el Señor haya extendido una gracia momentánea, sino que esto tendrá trascendencia al final de nuestros días. Pedro identificó que esta promesa va más allá, que al final de nuestros días habrá una resurrección. Y esta se ha gestado no por tus buenas obras ni por las mías. Esto se ha gestado por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De tal manera que en el primer segmento llegamos a algunas conclusiones. Pedro identifica que hay una elección por misericordia, que esto se gesta a través del Espíritu Santo de Dios, que es quien nos regenera. Hermanos, ninguno de nosotros vamos a cambiar porque nos echemos buenos deseos. No, es obra del Espíritu. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si no hay una obra del Espíritu, todo seguirá igual. Es el Espíritu quien nos regenera, quien nos hace nacer de nuevo a través de la resurrección de Cristo. Y entonces, hermanos, podemos decir que tenemos una esperanza viva. Que tenemos una esperanza viva, que hay una herencia que se encuentra segura y esta será la salvación de nuestras almas. Eso es lo que veíamos hace 2 semanas a través del segmento de este segundo postulado, en el cual identificamos que en verdad, hermanos, tenemos que vivir en gozo. Yo no te digo que no te acongojes cuando vienen situaciones, hermano, pero no podemos permanecer ahí, porque entonces estamos depositando y vaciando nuestro entendimiento y nuestra confianza en las cuestiones terrenales. Espero no ser impropio, pero si te cortan la luz, ¿qué pasa, hermano? Hace muchos años vivíamos sin luz. Si no alcanza para la colegiatura, hermano, ¿qué pasa? No pasa nada. Y así podemos enarbolar una serie de tribulaciones, que quiero dejar claro que estas tribulaciones no vienen a causa del Evangelio, pero mayormente nuestra confianza debe de estar situada en el Señor, nuestra herencia está segura. Pedro daría 3 características de esa herencia, la cual es diferente a cualquier herencia en esta tierra. Esta herencia, a diferencia de las terrenales, es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esto se traduce en que no está sujeta a corrupción, que no puede ser manchada por el mal, que no se marchita, hermano. Si el Señor prometió salvación, es porque así será. Si el Señor prometió glorificación, es porque así será. Creo que la mayor preocupación de un hombre es cuando tiene una herencia terrenal, porque en ese trayecto hay una alta probabilidad de que esa herencia se marchite, de que esa herencia se corrompa. Pero la herencia que nos está asegurando el Señor tiene esas 3 características. ¿Qué nos puede atribular en esta tierra si el destino está seguro? ¿Qué nos puede atribular en esta tierra si el destino está seguro? Así es que Pedro dejaría claridad que en todo este trayecto hay una actuación ambivalente. Ambivalente. Por un lado, Pedro identifica que somos guardados por el poder de Dios y en esto debemos exaltar su magnificencia. En esto debemos saltar de alegría, hermanos, porque si todo esto estuviera en mis manos, esto sería incierto. Cuando en la ecuación matemática la mano del hombre interviene, duda, hermano. Es más, duda de ti mismo. Pero en toda esta ecuación de la salvación, en toda esta ecuación de la promesa, no interviene el hombre y interviene única y exclusivamente Dios. La ecuación matemática no falla. Por un lado,
Somos guardados por el poder de Dios, pero por otro lado nos dejaba claridad que es mediante la fe. Y esto es donde cada uno de nosotros tiene que meditar fuertemente. Porque podemos enarbolar el concepto de la fe, más adelante lo veremos. Pero es realmente esa fe, la fe bíblica que se nos narra a través de las Escrituras. Los conceptos que entran dentro de la iglesia son peligrosos, porque en ocasiones queremos utilizar los mismos conceptos del exterior para el interior y eso no puede ser así. Más adelante veremos que el mismo concepto de amor que se utiliza en el exterior no es el mismo que se puede utilizar al interior de la iglesia. El concepto que se utiliza de fe en el exterior no es el mismo concepto de fe que se utiliza dentro de la iglesia. De tal manera que el día de hoy será una gran invitación a que, lejos de hacer una autoevaluación de los que estamos alrededor, hagas una autoevaluación personal, hermano. Al final de tus días, tú no vas a dar cuentas por mí. Tú vas a dar cuentas por ti. En esta mañana, preocúpate por tu corazón. Preocúpate porque tu corazón realmente esté obrando correctamente. Mientras por un lado confiamos en la seguridad de Dios, que nos brinda seguridad al guardarnos con su poder, hermanos, los creyentes estamos llamados a ejercitar nuestra fe. Los creyentes estamos llamados a ejercitar nuestra fe a través de la palabra de Dios. Espero no sacar fuera de contexto esto. Pero una vez un hermano que es pastor me dijo que usualmente cuando alguien ya llega en una ocasión de pecar, hay una primera razón, y es que se alejó del alimento espiritual. Ponte a pensar por un momento. Como padres, estamos llamados a alimentar a nuestros hijos a través de la palabra. Como esposos, estamos llamados a alimentar, no que ellas se alimenten, no, hermano. Es nuestro trabajo alimentar a nuestras esposas. ¿A través de qué? A través de la palabra. Nosotros mismos somos llamados a alimentarnos ¿a través de qué? A través de la palabra. Y fuera de la palabra, espiritualmente hablando, no hay otro alimento. De tal manera que veíamos cómo es que a través del libro de Romanos se nos insta, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra manera en la cual podamos fortalecer nuestra fe. Lo lamentable es que cuando vienen los periodos de tribulación y de angustia, recurrimos a todos los lugares, incluso a nuestra propia fortaleza. Somos nosotros los que queremos resolver. En un periodo de enfermedad, al primer lugar, y no es incorrecto, hermano, acudimos a cualquier otra cosa y agotamos todos los recursos externos antes de ir al lugar donde vamos a terminar, porque el último lugar es donde debimos de acudir primero, delante de la presencia del Señor. Así es que esta fe tiene que ser probada. Y el día de hoy, a manera de recapitulación, quiero poner otro ejemplo que sea sensato. En el siglo III, un emperador romano llamado Decio promulgó un edicto. Y ese edicto decía que cualquiera de esa nación que no quemara incienso delante de la figura del César sería tratado como un criminal. Ante esta situación, los creyentes de aquel entonces tuvieron 5 maneras de actuar. La primera manera en que actuaron algunos de ellos fue correr inmediatamente a los templos paganos y quemar el incienso para poder salvaguardar su integridad. La segunda actitud que tuvieron algunos de ellos fue ceder ante la presión de amigos y familiares, lo cual tampoco es correcto. Un tercer grupo de ellos, para evitar el martirio a causa del evangelio, simplemente obtuvieron fraudulentamente certificados que no eran reales.
y salvaguardaron su integridad. Otros más, como el obispo Cipriano de Cartago, huyeron antes de que llegaran las consecuencias. Huyeron antes de que llegaran las consecuencias. Y finalmente tenemos un grupo muy reducido, hermanos, que se mantuvo, afrontó las consecuencias de su fe. Si nosotros hemos dicho que la prueba sí o sí vendrá, la pregunta es ¿cómo afrontaremos la tribulación? Hermanos, nosotros no estamos en una nación que se es distinguida por la persecución en sí misma. Tenemos casos aislados en Chiapas, en Oaxaca, en algunos otros lugares. Pero hasta el día de hoy, conforme a la misericordia del Señor, nuestras autoridades nos permiten que sigamos caminando y congregando, soportándonos los unos a los otros. Pero en este sentido, hermano, no podemos hablar de una tribulación semejante a la que han pasado nuestros hermanos. Pero aún así, hermano, aún así comparando nuestra tribulación con la tribulación que han pasado nuestros hermanos, la pregunta para ti en esta mañana es ¿cómo reaccionas delante de la tribulación? Tu fe tiene que ser probada. De acuerdo a las Escrituras, lo que encontramos en el texto de Pedro, por cuanto ese texto es dirigido a los creyentes en el exilio y aquellos que traen las marcas de la persecución, es que un verdadero creyente afronta la tribulación con gozo. Y decíamos en aquella ocasión, ¿cómo puedes afrontar la tribulación con gozo? Bueno, hermano, ni modo que la afronte con carnalidad. No puede ser así. Hermano, el verdadero creyente sabe que el escenario más adverso, el escenario más complicado, la enfermedad declarada como alguien que va a perecer prontamente, tiene que ser tomado bíblicamente. ¿Cómo es tomar una tribulación? Bíblicamente. Confiando, hermanos, que esta será solamente una leve tribulación pasajera y no más. Una leve tribulación pasajera y no más, hermano. Pero de verdad, en el amor de Cristo te digo, de verdad en el amor de Cristo te digo, si con el primer ventorrón ya estás tirado, tu fe está en la lona. Porque tenemos que resolver las cosas bíblicamente y bíblicamente tenemos que actuar. El segundo motivo por el cual un verdadero creyente puede estar frente a la adversidad con gozo y de una manera ecuánime es porque sabes que sí o sí está escrito que tu fe debe de ser refinada, debe de ser pasada por el fuego, así como el oro pasa por el fuego. Porque Dios nos detesta, no, hermanos, porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Porque mientras esta fe es probada y es tratada a través del fuego, entonces nuestra fe tiene que llegar hasta el final como ese oro más preciado. Tiene que ser hallado en alabanza, en gloria y honra cuando Jesucristo se ha manifestado. En alguna ocasión seguramente te has preguntado, no cómo te ven los hermanos. No, hermano, no te estoy diciendo que no sea incorrecto buscar nuestra reputación. Pero la pregunta es, ¿cómo te está viendo en este mismo momento el Señor? ¿Cómo estás delante de los ojos del Señor? Porque al final, lo vuelvo a repetir, no será ninguno de nosotros. Será tu Señor. Y en este sentido, tenemos que entender que cuando viene la prueba, la tribulación, la angustia, no somos nosotros, es lo que será entregado delante del Señor. Esa fe tiene que llegar como alabanza, como gloria y como honra cuando Jesucristo se ha manifestado. Tiene que ser entregada honrosa esa fe, hermano. Es así como llegamos al cuarto segmento. Y yo sé que anticipadamente hay una alta probabilidad de que algunos de nosotros pensemos, no es verdad.
lo que estoy pasando no es justo, etcétera. Y quiero ser claro, estoy hablando de cualquier tribulación en general. Hermano, en este mundo todo será justo. De verdad. Pero aún con ello tenemos que entender algo. Apartado número 4. Nuestro gozo debe reposar en Jesucristo. Nuestro gozo debe reposar en Jesucristo. Es así como comenzamos el versículo 8 del texto base, que el día de hoy, si Dios lo permite, estaremos concluyendo. Y nos dice, a quien amáis, está hablando de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Al inicio de esta predicación hablé de los conceptos. Y es importante, en verdad, que vayamos a las entrañas de las motivaciones de quien escribió. La primera palabra que creo que es necesaria identificar es la que se encuentra en las 4 primeras palabras. 3, a quien amáis. Está hablando de Jesucristo y está dando por sentado que a quien se le dirige la carta ama a Jesucristo. ¿A qué se está refiriendo? En el original, en griego, la palabra que se utiliza es la palabra agapao. Nosotros la hemos escuchado en otras ocasiones porque tenemos prácticas como el compartimiento ágape o un amor ágape. Pastor, ¿vamos a perder el tiempo en definir una palabra? Sí, hermano, es necesario, en verdad es necesario. Porque el día de hoy tenemos que hacer una autoevaluación. No una evaluación del que está al lado, una autoevaluación. A quien amáis. En el griego es interesante identificar que hay al menos de 4 a 7 palabras que ellos identificaban como amor. Dentro de los cuales podemos mencionar el amor eros, el amor philos, el amor storgé y por supuesto el amor ágape. Pastor, ¿que no es lo mismo? No, no es lo mismo. La palabra que utiliza el texto en original es la derivación de la palabra agapao. Ninguna otra de las demás. Cuando los griegos se referían al amor eros, se referían al amor pasional, al amor erótico. De tal manera que esta no es la palabra que utilizó Pedro. Este no es el amor que sentimos por Cristo. Pero también hay otra segunda palabra, que es la palabra storgé. Y el tipo de amor griego storgé es un tipo de amor que sucede de manera natural. ¿Quién de ustedes se detesta a usted mismo? Creo que es difícil encontrarlo. El amor natural es amarnos a nosotros mismos. El amor storgé es aquel que sentimos ciegamente por uno de nuestros hijos, o ciegamente por nuestra esposa, o ciegamente por un amigo. Es de manera natural. El amor filia, que tampoco es el que se utiliza en el texto base, es similar a la amistad, un amor que implica admiración, cariño recíproco y en un sentido filial. Pero en esta mañana quiero centrarme en el tipo de amor que tú y yo deberíamos de estar experimentando en este momento. Que nuestras palabras, hermano, se las va a llevar el viento. Y lo digo en el sentido de que cada uno de nosotros evaluemos de verdad. Evaluemos cómo estamos hoy en día. No te digo que llames a 2 o 3 porque te van a acabar. Te estoy diciendo que te evalúes a ti mismo y ahí no habrá quien pueda tener inferencia. El amor ágape lo podemos encontrar en 1 Corintios 13. Cuando hablamos del amor ágape se refiere al amor incondicional y Pablo habla acerca de él en 1 Corintios 13. La gran mayoría de nosotros sabemos el contexto de 1 Corintios 13. Si tengo toda la sabiduría, si tengo toda la fe y no tengo amor, nada soy.
Pero llegando al versículo número 4 de este capítulo número 13 de Primera a los Corintios, nos dice lo siguiente, las características de este tipo de amor. El amor, hablando del ágape, es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace indebido, nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, porque este tipo de amor nunca deja de ser. Si le digo a mi hijo te amo y no están estas características, no puede ser un amor ágape. No puede ser. Hermanos, aquí lo complicado es que estamos hablando de una carta dirigida a creyentes, en los cuales el concepto se centra en que ese amor debe de tener estas características en el caminar con Cristo. Así es que la pregunta central en este apartado es, José Luis, ¿es este el tipo de amor que estás viviendo en Cristo? Hermano, en verdad, maduramente olvídese de los demás, pregúntese a sí mismo. José Luis, ¿realmente este es el tipo de amor que estás viviendo en relación a Cristo? El amor que no se irrita, el amor que es benigno, que es sufrido, el amor que no guarda rencor. ¿Por qué hacer estos cuestionamientos? Porque mi papel no es ser el de un juez. Pero al menos como pastor de esta iglesia, hermano, la invitación es a evaluarnos a nosotros mismos, porque si es que no estamos viviendo de esta manera, entonces estamos viviendo en cualquier otro tipo de amor, pero no el amor de Cristo. Lo distintivo de este amor es que cuando sucede sin una percepción visual. Una pregunta totalmente sencilla. ¿Quiénes de ustedes aman a Cristo? Levante su mano. Muy bien. Con el amor ágape, ¿correcto? La cuestión está, hermano, en que ese amor ha sucedido sin que le hayas visto. ¿Quiénes de ustedes han visto a Cristo físicamente? Yo no. Algunos contrincantes de la cristiandad dicen que esto es lo más irracional. Y ellos creen en teorías y en ciencia. Nunca han visto un protón, pero creen en él. Respiran y creen en el aire y no lo ven. Pero eso no quiere decir que sea inexistente. En este sentido, hermanos, el apóstol Pedro, dirigiéndose a los ciudadanos del reino de los cielos, deja claridad que a ese Jesucristo le amamos, pero no solamente eso, le amamos y creemos en él aún sin verle. De la misma manera que el concepto de amor ágape, no cualquier otro, de la misma manera que el concepto de amor ágape tiene una descripción de las características para definirlo, de la misma manera, hermanos, el concepto de creer no es ajeno. Mientras en nuestras versiones Reina Valera 1960, la palabra que se traduce al español, se traduce a ustedes que creen. En el original, la palabra que se utiliza en el griego es pisteú. Esta palabra en el original realmente no quiere decir creer, dice confiar o tener fe, en el cual vosotros confiamos y tenemos fe, en el cual creemos. ¿Por qué hacer esta distinción en el texto en el original, hermano?
Porque en el libro de Santiago se nos dirá que hay una creencia en Dios, la cual experimentan los demonios. Ellos también creen, hermano, pero no puede ser la misma palabra utilizada en el texto, porque entonces diríamos que ellos se sujetan y claramente vemos que no es así. La palabra que se utiliza aquí va enfocada hacia el concepto de la fe, pero el concepto de la fe bíblica. Lamentablemente la cristiandad moderna tiende a percibir este concepto carente de obras, hermano, y no es así. El libro de Santiago es una perla de gran precio en el sentido que nos da entendimiento en diferentes cuestiones. La enseñanza bíblica no es que por un lado puede caminar la fe y por otro las obras. O por un lado las obras y por otro lado la fe. Hermano, si tu fe no viene acompañada de evidencia, no es la fe bíblica. No lo es. Y en este sentido, lo que sí nos dice la enseñanza bíblica, bajo entendimiento, es que la fe y las obras son como unos hermanos siameses, dos gemelos que nacieron y que no se encuentran sino unidos. Y aunque ellos quisieran, no pueden caminar cada quien por su lugar. Tanto fe como obras tienen que caminar de la mano. Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Vemos entonces que el creyente no solamente puede obrar con buenas palabras o buenos anhelos, debe de haber evidencia de su fe. La pregunta, hermano, y me la digo en primera persona, ¿mostraré obras para que mis hermanos en verdad crean que soy creyente? No, hermano. Nuestra preocupación debe de ser cómo estamos siendo vistos delante del Señor. Y quiero ser enfático en esto. No depende de que te importe o no, pero hermanos, de verdad, nuestra prioridad es el Señor y caminar conforme a su voluntad. Cuando hablamos acerca del concepto de fe, nosotros lo tomamos del fundamento bíblico, no podemos tomarlo de ningún otro lado. De tal manera que Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos dice, es pues la fe, la certeza. La certeza, hermanos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lo más importante es que este texto no viene aislado. Nosotros vemos poder ver la totalidad de Hebreos y nos da una referencia de diferentes obras o manera que obraron nuestros hermanos y por lo cual podemos identificar que eso en verdad es fe. De tal manera que en Hebreos capítulo 11 podemos identificar que de acuerdo a este tipo o concepto de fe, por esta fe entendemos que ha sido hecho el universo. Por esta fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por este tipo de fe Enoc fue traspuesto. Por este tipo de fe Noé preparó el arca para salvarse. Por este tipo de fe Abraham, siendo ya viejo, obedeció. Por este tipo de fe también la misma Sara dio a luz. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 17, por la fe Abraham ofreció a Isaac. Versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob. Versículo 21, por la fe Jacob bendijo cada uno de sus hijos, a los hijos de José. Versículo 22, por la fe José mencionó la salida de los hijos de Israel. Versículo 23, por la fe Moisés fue escondido. Versículo 24, por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Versículo 27, por la fe
dejó a Egipto, versículo 28, por la fe celebró la Pascua. Versículo 29, por la fe pasaron el Mar Rojo. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Versículo 31, por la fe Rahab la ramera no pereció. Versículo 33, porque por fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Versículo 36. Otros, experimentando vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, arrastrados presos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Versículo 39. Y todos esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fe y obras. Dos hermanas que no se pueden separar. Fe y obras. Fe y evidencias. Que deben de acompañar la vida de un creyente. Nos reitera el mismo capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, somos una generación afortunada. Muchos de nuestros hermanos caminaron sin ver y durmieron bajo la esperanza de no haber recibido lo que esperaban. Nosotros ciertamente no lo hemos visto, pero sabemos que Él pisó esta tierra y sabemos que se ha revelado a nosotros no porque nosotros le buscamos, sino por la propia misericordia del Señor. Por eso, al igual que Pedro, podemos decir: bendito sea el Señor, que ha extendido misericordia cuando realmente no la merecíamos. Cuando nosotros pensamos que esto ya es tiempo del pasado, no es así. Cuando hablamos de la tribulación, pensamos que nuestras pequeñas tribulaciones, a veces se escucha entre los creyentes que no quieren estar el día en que Cristo regrese, porque será la gran tribulación. Hermano, en este mismo momento hay personas que en verdad están pasando las consecuencias del evangelio verdadero. Aún después de la venida de Cristo, tenemos varios de ellos que en los primeros siglos estuvieron dispuestos a dar su vida. Y no lo hicieron llorando. Y no lo hicieron dando lástimas. Lo hicieron como lo hace un creyente. De entre ellos tenemos a un hermano en Cristo llamado Jan Hus. Nuestro hermano Jan Hus, en el año de 1414, fue acusado de herejía. En el concilio de Constanza se determinó que en verdad era un hereje. ¿Sabes cuál era su herejía? Decir públicamente, a muchos no les gustó, pero aún así no se retractó. Públicamente dejó claridad que no era el Papa el infalible para determinar la vida espiritual. Su gran herejía fue decir a viva voz que son las Escrituras y solamente las Escrituras las que pueden llevar las riendas de la fe de un creyente. Sin embargo, en aquel concilio de Constanza, despojándolo de sus ropas clericales, se le puso un gorro como el que se ponía en las escuelas, un gorro de asno, adornado con dibujos de demonios,
y atado a una estaca, simplemente fue quemado públicamente hasta morir. El relato de uno de los historiadores de aquel entonces dice que siendo testigo de ese hecho, él pudo ver cómo momentos antes de ser quemado públicamente, John Hus confió su alma a Dios, no a él mismo. Confió su alma a Dios. Y cantando un himno a Cristo, era quemado dentro de las llamas que le envolvían. Hermano, no quiero decir que tu tribulación sea menor. Pero nuevamente, ¿cómo estás afrontando esa tribulación? Los creyentes la afrontan con gozo y de una manera ecuánime y espiritual, no carnal. El texto original nos dice que nos alegramos en Él con gozo inefable, gozo inefable. Hemos cantado esa palabra. ¿Alguno de ustedes se ha preguntado qué es inefable? La Real Academia Española nos dice que inefable es algo que no se puede explicar y mucho menos con palabras. Oye, ¿por qué vas siempre a la iglesia? ¿Qué no te aburres de estar ahí? ¿Por qué siempre estás gozoso de irte? ¿Por qué dejas todo lo que estás haciendo sin buscar pretextos para estar allí? Hermano, porque estar aquí, fuera de cualquier otra cosa, hermano, debería de ser nuestro gozo. El gozo, porque sabemos que es Cristo quien es nuestro centro, es Cristo quien es nuestro centro y no cualquier otra cosa. Es Cristo nuestro centro y solamente a Él la gloria y no a ninguno de ustedes, es solamente Cristo y a Él corremos hasta su cruz. El mismo Cristo nos llamaría bienaventurados. El mismo Cristo nos llamaría bienaventurados. Seguramente conoces la historia bíblica en Juan 20. Después de su resurrección, Jesucristo se aparece delante de los suyos y mostró tal cual como era su naturaleza humana en ese momento. Se encontraban ahí los clavos, los orificios, se encontraban las aberturas. Y aún así nuestro Señor les dijo: alegraos, alegraos. La historia nos narra que uno de ellos no estaba ahí. Uno de ellos no estaba ahí. Y este era el buen Tomás. Cuando ellos le contaron lo que había sucedido, Tomás respondió: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, entonces no creeré. Nuevamente vuelve Cristo, ahora estando Tomás. Y dijo a Tomás: pon aquí tu dedo. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. No actúes como actúan los incrédulos, actúa como creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En el contexto de la tribulación, hermano, ninguno de nosotros ha visto físicamente a Cristo. Tal cual como comenzamos la predicación. Gracias a Dios por la tribulación. Bendita sea la tribulación que nos regresa al lugar donde no debimos de habernos levantado. Alabada sea la tormenta que nos lleva de nuevo al lugar donde debimos de haber comenzado.
Porque, hermanos, es en Cristo y solamente en Cristo donde los ojos de un creyente deben de estar centrados. El pensamiento, su corazón. En ocasiones sacaremos textos fuera de contexto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, nuestro pensamiento a través de nuestras obras deja ver claridad cuando realmente no está ahí. Nuevamente la autoevaluación es personal. ¿Y qué si estoy en esa situación? ¿Y qué si el tipo de amor que se ha narrado no es el que estoy viviendo? ¿Y qué si el tipo de creencia no es el que estoy viviendo? Las Escrituras nos dan la salida. Clama por misericordia. Clama por misericordia. De tal manera que el gozo es un don que recibimos de Dios. Cuando a alguien le está pasando mal, es tendencia de nosotros. No estés triste. Ah, sí, no, gracias, ya no estoy triste. Échale ganas. Ah, sí, ya le eché ganas. No, hermano. Tenemos que entender que este tipo de gozo del cual se nos narra es un gozo que recibimos de Dios. No puede provenir de otro lado. Si el Señor no está ahí, no habrá gozo. Dice el Salmo 16:11. Dice el Salmo 16:11. Y de igual, si quieres subrayarlo, escribirlo, anotarlo, será una bendición para tu vida, hermano. Cada que pases por la tribulación, cada que venga el oprobio, cada que venga cualquier situación a tu vida que crees injusta, hermano, Salmo 16:11. Dice, me mostrarás, está hablando hacia Dios, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. ¿Cuándo, hermano? ¿Momentáneamente? No, para siempre. Para siempre. Juan 16:24 es un poco largo, no lo busques, anótalo. Juan 16:20, desde el 16:20 dice, Jesucristo a sus discípulos, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor. Hermanas, ustedes saben de esto. De verdad, yo ni siquiera anhelaría sentir un poco de eso, pero es inevitable. Mi madre fue enfermera, esto es normal o común para mí, y veo la angustia de estar a punto de dar a luz. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros, hermano, yo no sé, o bueno, sí, pero de verdad, versículo 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, y esto es altamente probable, hermano. Este mundo así será. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿En dónde se encuentra el gozo del creyente? ¿En mí? No, hermano. No, de verdad. No deposites tu gozo en mí. ¿En un congregante? No, hermano, no deposites tu gozo en un congregante. ¿En nuestras autoridades? No, hermano, no deposites tu gozo en las autoridades. ¿En la justicia de este mundo? ¿Tu gozo está en tu belleza? ¿Tu gozo está en tu juventud? ¿Tu gozo está en tu trabajo? ¿Tu deleite está en algo terrenal? Hermano, nuestro deleite debe de estar en Cristo.
Cielo y tierra van a pasar. La belleza se termina. Tus fortalezas van menguando. Tu intelecto y tu buen juicio acabará en demencia senil. Tus riquezas pueden desaparecer de un día a otro. Tu salud es totalmente delicada. Un día estás, el otro día no estás. Y cuando desaparezca eso donde depositaste tu gozo, te darás cuenta que era el lugar erróneo. En esta mañana, en el amor de Cristo te digo, evaluemos juntos el objetivo de nuestro gozo, hermanos. Hasta por sabiduría podemos decir que las cosas cambian en esta tierra. Nuestro humor cambia, nuestro pensamiento cambia, nuestra fisonomía cambia, pero Cristo es inmutable. Fijar nuestro pensamiento de verdad, fijar nuestro corazón de verdad, fijar nuestras palabras y nuestra esperanza en Cristo es lo más razonable que puede haber en esta vida. Porque Él no cambia. Porque Él no cambia. El mismo Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo ha sido el mismo, hermano. Y si Él ha extendido misericordia y Él ha extendido gracia y Él ha tenido paciencia, Él seguirá extendiendo gracia y misericordia y paciencia. Y en un futuro, aunque tú no estés en esta tierra, Él seguirá extendiendo gracia y misericordia. Porque a diferencia de cualquier situación terrenal, de cualquier cosa creada, de cualquier cosa que habite junto contigo en este mundo, a diferencia de ella, hermano, Cristo no cambiará. Por ello, lo más sensato es depositar nuestra confianza no en lo vano y en lo cambiante, sino en Cristo. Cuando nuestra confianza no está depositada en Cristo, vendrá el primer viento y caerás. Cuando nuestra confianza y nuestros ojos están depositados en cualquier cosa creada, y esa cosa creada te traiga mal, simplemente te irás. Hermano, ¿dónde está nuestra fe depositada el día de hoy? Cuando tu fe, amor y gozo, quiero recapitular. Cuando mi fe, amor y gozo sean de acuerdo a las Escrituras, entonces no podrá venir tribulación que pueda menguar nuestro gozo. Porque viviremos bajo la esperanza viva, y así concluye el versículo número 9, de obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Estás pasando por tribulación? ¿Estás pasando tal vez por angustia? ¿Estás pasando por peligro? O tal vez, hermano, estás pasando por hambre o desnudez o espada. Descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Y quiero concluir en esta mañana con sus propias palabras y no con las mías. Mateo capítulo número 11, versículo 28.
Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hermanos, aprendamos de Él, que Él es manso y humilde de corazón, y entonces hallaremos descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Que la gracia, la paz y la misericordia de nuestro Señor, amados hermanos, esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz.